Esto es lo que ocurre cuando te acercas demasiado a un portaaviones estadounidense. Sin bandera, sin señal AIS, sin respuesta por radio, solo un barco pesquero oxidado que se dirigía hacia 100.000 toneladas de acero americano como si no tuviera nada que perder. Al principio, nadie entró en pánico. Las embarcaciones pequeñas aparecen constantemente en aguas concurridas, especialmente cerca de puntos de estrangulamiento como el Mar Rojo o el Estrecho de Hormuz. Pero esta vez no me parecía bien. No seguía ningún patrón de tráfico. Zigzagueó, redujo la velocidad, se desvió lateralmente y luego volvió a coger velocidad. Desde el puente del USS Gerald R. Ford, parecía menos un barco pesquero perdido y más una prueba. Entonces, ¿qué haces cuando una embarcación pequeña, posiblemente cargada de explosivos o equipo de vigilancia, ignora todas las advertencias? No esperas a descubrirlo porque esto no era un simulacro. Esto no era una operación de entrenamiento. Esto fue en directo. Y los siguientes 10 minutos mostrarían exactamente cómo reacciona la Marina de Estados Unidos. Cuando algo sospechoso se acerca demasiado al barco más poderoso del océano. Y créeme, este barco pesquero eligió el peor objetivo posible. Dentro del Centro de Información de Combate USS Gerald R. Ford, FICE para abreviar, el operador no alzó la voz. No tenía por qué hacerlo. La pantalla ya lo mostraba. Un pequeño contacto superficial moviéndose erráticamente a 4.000 yardas y cerrándose. El sistema de identificación automática del AIS estaba en silencio. Sin nombre de nave, sin origen, nada. Eso no es raro. En aguas internacionales, muchos barcos pesqueros no emiten radios. Pero este no actuaba como un barco de pesca. No era trolear. No estaba a la deriva. Pero se dirigía directamente hacia el lado de babor del Ford. Lento pero deliberado. Puente. CIC contacto. A la deriva a la izquierda. Velocidad inferior a 5 nudos. Maniobrando de forma errática. El oficial en la cubierta se inclinó hacia la mesa de cartas, chart. El curso no tenía ningún sentido. Tampoco hubo respuesta en el canal VHF 16. La frecuencia de radio estándar para llamadas de barco a barco. Cubierta de pilotaje. Este es el puente. Prepara a Sea Hawk para el lanzamiento. Poner alerta de seguridad condición 3. Esa frase alerta de seguridad condición 3 significaba que la nave estaba pasando a modo de protección de fuerzas. No es una alerta total de combate, pero sí definitivamente no es una postura en tiempos de paz. Bajo cubierta, los marineros se dirigieron rápidamente a sus puestos. Las tripulaciones de armas revisaron las monturas. Los vigilantes visuales apuntaban con prismáticos sobre el agua. La orden era clara. Cuidado. No confíes en él. La llamada volvió a salir. Tranquilo pero agudo. Sea Hawk despegando. Nuestros equipos de VIH en espera. Porque en menos de 2 minutos, podrían verlos más de cerca. En la cabina de pilotaje, nadie esperó confirmación. Las camisas amarillas se movían como si lo hubieran ensayado 100 veces porque lo habían hecho. Los rotores de los Seahawks ya giraban, las aspas difuminando la neblina matutina en un ciclón. Jefes de equipo encerrados en la puerta, artillero. El piloto asintió una sola vez, se despidió y el helicóptero se elevó. Abajo, en la bahía del hangar, los equipos RIP ya estaban cargando. No eran botes de goma. Eran embarcaciones interceptoras de alta velocidad de 11 metros, armadas rápidamente y tripuladas por marineros entrenados para abordar cualquier cosa en cualquier lugar en cualquier momento. El USS Ford no entraba en modo de batalla total. Todavía no. Pero cada capa de defensa se despejaba lentamente, deliberadamente, como un puño formándose. En el puente, el capitán revisó de nuevo la vía entrante. La velocidad lenta, el rumbo seguía avanzando hacia su costado de babor. Intención desconocida. Ese era el problema. Porque en lugares como el Mar Rojo o el Golfo de Omán, así es como empieza. Primero, es un barco. Entonces es una explosión. Y si no es una bomba, puede ser un explorador, una cámara o simplemente un error tonto. Pero hasta que lo sepas, te preparas para todos ellos.
El Seahawk viró fuerte sobre el océano, descendiendo a un vuelo elevado bajo a solo 200 pies del agua. Desde la vista del artillero de la puerta, el barco pesquero parecía aún más sospechoso. 5 hombres a bordo, sin uniforme, uno de pie cerca de la proa, aún sosteniendo ese objeto largo. Sigue sin respuesta a las llamadas. El piloto de los Seahawks lo reportó. Contacto negativo, sin acuse de reconocimiento. El barco sigue en curso. De vuelta en cubierta, los equipos RIB esperaron la luz verde. Una palabra del capitán y se lanzarían. Pero primero, la Marina iba a darle a ese pequeño barco una última oportunidad. Porque si no lo llevaba, las cosas iban a ir rápido. El Seahawk se inclinó más bajo, rodeando el barco pesquero en un arco ancho. Desde arriba, el agua estaba tranquila. Demasiado tranquilo. El barco se balanceó ligeramente con el oleaje, pero no hizo ningún esfuerzo por cambiar de rumbo ni por devolver la señal. Sin gestos con la mano, sin luces, solo 5 hombres observando. La voz del piloto crepitó por las comunicaciones. Posible visualización en la estructura de la antena en la cubierta media. Propósito improvisado y poco claro. Antenas en un barco pesquero. No imposible, pero tampoco bueno. A veces los contrabandistas instalan radios antiguas para comunicarse mar adentro. Otras veces es equipo de vigilancia. Y en esta parte del mundo, la vigilancia nunca es inocente. El artillero de puerta de los Seahawks giró su arma hacia abajo pero no disparó. Una clara demostración de fuerza, no un acto de guerra. Debajo de él, un hombre finalmente se levantó lentamente con ambas manos en el aire. El piloto hizo otro pase y lo alcanzó. Una lona improvisada se retiró un poco. Debajo, tubos metálicos, brillantes, no equipo de pesca. Podría haber sido la tuberías. Podría haber sido peor. Pero eso era suficiente. Esto no era nuevo. Esto no era aleatorio. Y a esta distancia, adivinar estaba descartado. La orden llegó a la devolución. Despliega nuestro SIDA. Ojos puestos. No hay combate a menos que se dispare. Desde el costado de estribor del Ford, 2 RIB despegaron en cuestión de segundos. Cada uno tripulado por 6 marineros y con fusiles de chalecos antibalas listos. Se movían rápido, cortando la superficie como tiburones en una misión. Sin alarmas, sin sirenas, solo acero, precisión y una tensión creciente en el aire. Fuera lo que fuera ese barco pesquero, estaba a punto de recibir una visita. El equipo de abordaje no perdió tiempo. El primer RIB se colocó al lado, ganchos desplegados, los marineros subieron y pasaron por encima de la barandilla en segundos. Órdenes gritadas, armas desenfundadas. Los pescadores, si es que eso era, fueron empujados, atados con bridas y registrados en cubierta. El segundo equipo comenzó a levantar la lona. ¿Qué encontraron? Tubos largos de metal, cables, teléfono satelital, depósitos de combustible de repuesto. Algunas podían pasar por equipo de pesca, pero otras no. Ni de lejos. Sigue sin señalar. Aún sin identificación. Lo que sea que esta embarcación estaba haciendo aquí fuera, no buscaba atún. Y ahora que la Marina tenía el control de la cubierta, estaban a punto de descubrir exactamente qué tipo de desastre acababan de interceptar. El equipo RIB se movió rápido. Un marinero aseguró los controles del motor. Otro escaneó la cubierta en busca de cables trampa o compartimentos ocultos. Cada centímetro del barco fue tratado como si pudiera morder porque a veces lo hace. Los 5 hombres estaban atados con bridas y sentados cerca de la popa, custodiados por 2 marineros con M4 listos. Ninguno hablaba inglés. O quizá simplemente no querían. De cualquier manera, las preguntas podrían venir después. Primero, despejad el barco. El oficial de abordaje abrió una de las escotillas de almacenamiento. Dentro, bidones, cables sueltos, radios baratas, un paquete de documentos envueltos en plástico empapados en agua de mar y diésel. Uno de los miembros del equipo RIB sacó un teléfono satelital maltrecho con la pantalla agrietada. El registro de llamadas mostraba un número, sin nombre, solo dígitos. No coincidía con nada en el registro marítimo abierto. Entonces llegó la sorpresa.
Doblada bajo la lona cerca de la popa, un vatio de moneda. No dólares, ni reales yemeníes, iraníes. Y eso lo cambió todo porque en el momento en que encuentras dinero iraní y radios cifradas en un barco pesquero a la deriva cerca de un grupo de portaaviones estadounidense, ya no es solo una interceptación. Es un posible premio gordo de inteligencia. De vuelta en la sala, el CIC recibió el informe de abordaje en tiempo real. Imágenes transmitidas mediante enlaces portátiles, equipos, documentos, rostros. En cuestión de minutos, los oficiales de inteligencia ya marcaban los artículos para su análisis posterior. ¿Era una operación de contrabando, una misión de reconocimiento o algo peor? Nadie lo sabía aún, pero las pistas se acumulaban rápidamente. Y mientras el RIB estaba preparado para remolcar el barco para una inspección completa, el portaaviones nunca frenó. Los aviones seguían despegando, las operaciones en la cubierta de vuelo ni siquiera se detenían. Porque el vado no para en barcos pequeños. Se mueve con propósito. Y si algo se interpone, la Marina lo gestiona y luego sigue adelante. Una vez asegurado, el bote fue aparejado para remolque y tirado hacia el destructor escolta más cercano para una inspección completa. Los equipos RIB descargaron a los detenidos y las pruebas bajo custodia. Registros de combustible, electrónica, esa pila de billetes iraníes, todo etiquetado y embolsado. A bordo del USS Gravely, un equipo de inteligencia de la Marina se puso manos a la obra. El teléfono satelital llamó a la informática forense. Las radios comprobaban claves de cifrado o frecuencias almacenadas. Los documentos fueron traducidos y cruzados. En los últimos años, buques de la Marina de Estados Unidos han interceptado regularmente embarcaciones similares, con banderas inflow, con poca potencia, que derivan sospechosamente cerca de unidades de alto valor V. Algunos llevaban armas de contrabando. Otros actuaron como exploradores para ataques con proyectiles. En 2022, un barco pesquero frente a la costa de Omán fue capturado con componentes para sistemas de drones. En 2023, otro fue detenido en la calle de Hormuse. La tripulación afirmó estar perdida, pero llevaba radios cifradas y equipo de visión nocturna. Así que, cuando ocurre algo así, no es solo una molestia. Es una sonda para probar hasta qué punto puedes acercarte antes de que reaccione el portador. Una forma de medir el tiempo de respuesta, el alcance del radar, las ventanas de lanzamiento de helicópteros. Por eso incluso un solo barco pequeño recibe el manual completo. Identificaciones visuales, llamadas por radio, sobrevuelos Seahawk, interceptaciones de RIB, operaciones de abordaje completo. Porque si lo tratas como si nada, ahí es cuando se convierte en algo. Y si este barco formaba parte de un plan mayor, bueno, no sería la primera vez. Para la mayoría de la gente, un barco pesquero solitario no supone una amenaza. Pero para la Marina de Estados Unidos, es una variable. Porque cuando operas un portaaviones de 100.000 toneladas en aguas disputadas, no existe un desconocido inofensivo. Por eso el USS Gerald R. Ford nunca navega solo. Cada portaaviones estadounidense opera como parte de un grupo de ataque de portaaviones, una fortaleza móvil compuesta por destructores, cruceros, submarinos y buques de suministro. Juntos forman un sistema de defensa por capas diseñado para detectar, disuadir y destruir amenazas mucho antes de que se acerquen. Y empieza con sensores. Desde el Hapkeye A2 de que sobrevuela hasta los radares espía a bordo de los destructores clase Arleigh. Todo en el aire y el mar se rastrea, categoriza y evalúa constantemente. Un skiff sin ice que haga ping. Un recorrido que no coincide con los patrones marítimos, que se registra. Una radio activándose en la banda de frecuencia incorrecta marcó. Pero no se detiene en la detección. Hay una escalada. Primero viene la condición de alerta de seguridad 3, un estado interno de preparación. Los marineros se desplazan a puestos defensivos. Las comunicaciones se aseguran. La cubierta de vuelo aumenta sus capacidades de lanzamiento y helicópteros como el MH-60R Seahawk se lanzan con radar de superficie, imágenes térmicas y un artillero entrenado para tomar decisiones en segundos. Y si la amenaza se acerca, la respuesta cambia.
Los RHIBS o embarcaciones inflables de casco rígido se despliegan rápido, ágiles y cargados con equipos VBSS que visitan unidades de búsqueda y tijeras entrenadas para interceptaciones de alto riesgo. No son solo inspecciones, son derribos tácticos en aguas abiertas. Pero incluso eso es solo la superficie. Cada escolta del grupo de ataque lleva interceptores, misiles SM-2 para amenazas a gran altitud, misiles Sea Sparrow evolucionados por ESSM para ataques a corta distancia, y CIPS o SEA, el sistema de armas de proximidad Fan-Lang. Ese último, una ametralladora Gatling guiada por radar que dispara 75 disparos por segundo. No hace preguntas. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esto ocurre con regularidad. En el Golfo de Omán, el Mar Rojo y el Mar de China Meridional, pequeñas embarcaciones sin bandera se acercan cada mes a los barcos de la Marina. Algunos son simplemente pescadores imprudentes. Otros son exploradores, contrabandistas o, peor aún, IEDs flotantes buscando un objetivo fácil. Por eso la Marina responde como lo hace, no por paranoia, sino por reconocimiento de patrones. Porque la duda tiene un precio. Y en estas aguas, la diferencia entre un bote lleno de atún y uno lleno de explosivos, a veces menos de 30 segundos. Así que cuando escuchas solo un barco pesquero en círculos de la Marina, no se ríen. Se cruzan miradas. Cuando todo terminó, el barco pesquero quedó parado en el agua. Su motor se apagó, su tripulación ató con bridas y sus secretos quedaron al descubierto. Los equipos de la RIB regresaron. El Seahawk regresó a la base. El portaaviones seguía lanzando jets como si nada hubiera pasado. Porque esa es la diferencia. Un barco rebelde podría causar revuelo, pero un grupo de ataque de portaaviones estadounidense ni siquiera se inmuta. No importa si son piratas, espías, contrabandistas o simplemente alguien cometiendo el peor error de navegación de su vida. Si te acercas al buque de guerra más poderoso de la Tierra sin bandera, sin identificación y sin contestar la radio, obtendrás una reacción. A veces es solo un paso rápido. A veces es un rib en tu barandilla. Y a veces es algo mucho más fuerte. Aquí está la verdadera pregunta. ¿Era solo un barco pesquero o una prueba? Dínoslo tú. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Fue un caso de mal momento o de peores decisiones? ¿O alguien estaba recopilando datos para algo más grande? Y mientras estás ahí abajo en los comentarios, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir esto con alguien que siga pensando que los barcos pesqueros no importan. Y oye, si quieres ir un paso más allá y apoyar directamente el canal, únete a la flota. Obtienes insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudas a sacar a la superficie más historias marítimas reales. Haz clic en unirte en nuestra página de canal y únete a bordo. Gracias por vernos, y la próxima vez que alguien diga que probablemente no es nada, lo sabrás mejor.